Ahora sí, esa era la entrevista, han sido las dos entrevistas de los candidatos de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, que esperan conducir los destinos de este país a partir de marzo del próximo año, cuando se inicia el nuevo periodo presidencial. Y ahora sin más tardanza, los invito a ver los mejores momentos de la entrevista al candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe, quien va a la primaria con Gabriel Boric. De todas maneras, usted está entre los líderes mejor rankeados y en una ausencia de líderes, o hay muchos también. Usted estaba hablando de algo muy importante, que es lo medular de las conversaciones que vienen. ¿Cuál es el mínimo común? ¿Cuáles son los puntos claves a los que ustedes no están dispuestos a ceder? A ver, lo primero... Porque, perdón, disculpe, transformar el sistema capitalista es una gran cosa, ¿no? Es tremendo. Sí, pues. O sea, de hecho, es mucho más que un programa de 4 años. Bueno, porque además no veo... Usted dice, claro, no hablemos de modelo, antes hablaban de modelo, hoy día dice que tenemos los pantalones grandes, pero algún modelito, algún ejemplo tendremos que tener en áreas como inmigrantes, seguridad nacional, narcotráfico, carabineros, seguridad nacional. Yo creo que modelos no, y yo más que hablar de modelos, hoy día hablo de trayectos, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan efectivamente cuáles son los mínimos, para ir por tema, porque son ese es un gran cambio, ¿no? ¿Ah? Ese es un gran cambio, Eso ¿no? es un gran cambio. Es un gran cambio que tiene mucho más que ver con nuestra filosofía, que habla de que lo único permanente es el cambio y que no se amarra a modelos preestablecidos, porque además creemos que efectivamente somos capaces de construir nuestra propia historia. No tenemos por qué ni cometer los mismos errores, ni andar los mismos caminos que han andado otros procesos, algunos con éxito, otros con tremendos fracasos, y yo creo que hay que aprender de ambos, digamos, ¿no? Pero cuando miramos Chile, por ejemplo... Yo estaba pensando en un comunista que lo está escuchando y dice, ¡ay, pero si nosotros vivimos toda la vida con el modelo de la Unión Soviética! Es que ese modelo, yo particularmente, nunca me sentí muy cercano a ese modelo. El capitalismo de Estado para mí no es de Estado central, además, tan centralizado, para mí no es un modelo. Es más, yo creo que tanto, por ejemplo, en los proyectos de izquierda como de derecha, ha habido un desprecio absoluto, ¿no? en todos los países, hasta el día de hoy, por el rol de los gobiernos locales. ¿No? Son como la segunda división de la política, ¿no? Y cuando uno mira los presupuestos, en nuestro país el Estado central gasta el 80% del presupuesto, las regiones el 8% y los gobiernos locales el 12%. Y pareciera ser que en los últimos 8 años le hemos demostrado a Chile que los gobiernos locales pueden asumir un rol mucho más preponderante y protagonista. ¿Y qué me habla de la corrupción? Las municipalidades, según la Contraloría, son un nicho donde hay mucha corrupción. Hay que subir las penas. ¿Eso es lo único que hay que hacer? No solo eso. Además, exigir mayor transparencia, pero también permitirle mayor flexibilidad a los municipios y al aparato del Estado en general. Yo creo que este exceso de controles, porque uno cuando tiene controles que son 20, al final la responsabilidad se diluye tanto que al final nadie es responsable. Entonces yo creo que ahí tenemos una tarea... Pero además tenemos una cantidad de fondos que se dice que van a ir a la educación, no se usan en educación, que se dice que se van a hacer en salud y no se usan en salud. Yo soy partidario de la máxima dureza, pero además sí, creo que es importante primero, subir las penas, y segundo, favorecer la mayor responsabilidad de los órganos colectivos de gobierno respecto de la autoridad unipersonal. En los municipios, por ejemplo, la capacidad fiscalizadora de los concejales es muy pobre, ¿no? En los gobiernos regionales, lo mismo, ¿no? Y yo creo que tanto como pensamos en transitar desde un presidencialismo absoluto hacia un semipresidencialismo o hacia un semiparlamentarismo en los niveles regionales y subnacionales en todos, yo creo que uno debería pensar en promover mayor atribuciones y potestades a los órganos colegiados que a las autoridades unipersonales. O sea, usted tiene mucho poder siendo alcalde. O sea, se tiene mucho poder. Vamos a Itelcom entonces. Vamos. ¿Le molestó, lo perturbó? Porque finalmente ahí, para no perder el tiempo, hay una cantidad de dinero que son 50 millones de pesos que van a un festival. Sí. Su abogado, amigo personal, creo que también era, trabajaba con usted,
también defendió a Guillermo Teller en algunos problemas jurídicos, pero también defendía al dueño de Intelcom. Y aparece cobrando una factura y unas boletas que la Fiscalía dice que fueron la forma de pagarle platas lavado de dinero, para ser honesto y franco, por la licitación que, si yo no me equivoco, en un contrato de 10 años, fíjese bien, o sea, es mucha plata, ¿no? Son 10.259 millones de pesos por 10 años. Es un tremendo contrato. Así es. Bastante más barato que otros que en el mismo tiempo... Sí, pero quedémonos en esto, porque estamos en un momento en que con la pandemia la corrupción se nos pasa por aquí. Así es. Y ese caso pasa en 20 municipalidades, no solo en la suya. No, en más de 50. Por ahora tengo 20 yo, y 22. Yo me voy a quedar con la investigación que hay, que son 22. Me quedo con esa. Después veremos si eso se aumenta. Pero en la suya. Yo estoy absolutamente tranquilo y estoy absolutamente consciente de que nuestra licitación estuvo hecha no solo ajustada a la ley, sino que además... Perdón, lo primero que quiero preguntar, sí. ¿Investigó bien? Porque cuando usted pasó esto dijo, allanen lo que quieran, abran mis cuentas, abran las institucionales, cambió abogado, contrató a Sabachaguán y dijo, yo estoy totalmente tranquilo, yo voy a investigar. ¿Investigó? Investigamos. Cuénteme qué resultó de su investigación. Efectivamente, la licitación está hecha en regla, que somos una de las pocas municipalidades que la adjudicamos a la mejor oferta que teníamos. Es decir, a diferencia de muchas de las otras que están investigadas, donde habían 7, 8, 10, 13 ofertas más baratas, se la adjudicaba una más cara, y todas tienen un elemento en común que no está en Recoleta tampoco, y que es que habían contratado las asesorías para la formulación de base de gente que trabajaba en el Estado central, también en el tema de estos proyectos. ¿Usted conocía a Lefort, al dueño de la...? No lo conocía. ¿Nunca? No, nunca. Jamás. Pero su abogado sí. Él sí, pero yo a mi abogado no le pregunto para quién trabaja. ¿Y no le parece raro? Perdón, pero a mí me parece raro que usted haya recibido esos 50 millones para ese festival. No, primero yo no los recibía, para ser honesto y para ser riguroso. Le pido por favor, porque esto es lo que ha intentado instalar medios de extrema derecha. La plata la recibió la Corporación Cultural de Recoleta y por una razón muy sencilla. Nosotros venimos haciendo hace 7 años el Festival de Peter Gabriel en nuestro país, el Festival WOMAD. Siempre lo habíamos co-organizado con el Estado. Habíamos financiado la mitad desde el municipio y la otra mitad desde el Estado central. Y el gobierno de Sebastián Piñera llega en marzo 11, ¿no? Y solo en enero, después de innumerables oportunidades en que pedimos por favor la reunión con el Ministerio de las Culturas para ver si iban a seguir honrando el compromiso que teníamos, en enero se nos informa que nos quedamos sin el financiamiento estatal. Y el festival, quedaban 40 días, tuvimos que salir a pedir auspicio haciendo uso de un instrumento legal, que además está absolutamente probado, que es la Ley de Donaciones Culturales. La plata entra y sale y está hasta el último peso definido a dónde fue a pagar, y fue a pagar artistas, productores, personas que trabajan en el festival. Y yo creo que... O sea, ¿usted tomó medidas para que todo sea transparente? Absolutamente, se abrieron todas las cuentas. Mire, a diferencia de este gobierno que se demoró 3 meses en entregar los correos, nosotros entregamos los correos de todas las personas involucradas y abrimos todas las cuentas que nos pidió el Ministerio, incluso antes, porque no le dieron la apertura de cuentas, las entregamos voluntariamente. Nos habría encantado, por ejemplo, que los otros municipios involucrados hicieran lo mismo, porque esto fue, desde mi perspectiva, un montaje bastante burdo. Tratar de transformar una donación cultural hecha según la Ley de Donaciones Culturales, en donde esa ley define claramente quiénes pueden entregar donaciones y quiénes pueden recibir donaciones en un intento de soborno, me parece bruto. ¿Y las cuentas en los bancos que también tienen plata por debajo? ¿Qué cuentas de...? Yo me enteré con sorpresa hace algunos años que las platas de las municipalidades que las ponen en los bancos le significan a los alcaldes tener un dinero que les proporcionan esos bancos de libre disposición. No es el caso de Recoleta. ¿No? No, pero espérate. Eso es de la década del 90, pero eso dejó de ser. No. Bastante después. Perdón, lea así, pero ahí hay una investigación. No es el caso, espero que se hagan todas las investigaciones, no es el caso de Recoleta. Nosotros no recibimos... ¿Y el abogado Rodrigo Sepúlveda? No, Ramón Sepúlveda. ¿Ramón Sepúlveda sigue siendo amigo suyo?
Por supuesto, y sigue trabajando conmigo y sigue llevando las causas más relevantes. Porque yo entiendo que efectivamente... él no cometió ningún ilícito. O sea, yo estoy absolutamente seguro de que él no lo cometió y que en la comuna de Recoleta no van a encontrar nada. ¿Y él dejó de trabajar con Lefort? ¿Él? No sé. Yo la verdad es que no me meto en la vida profesional. No, pero le pregunto porque Lefort está preso, está acusado de ganar licitaciones. Habría que preguntárselo a él, porque efectivamente... No, ahora, le pregunto a usted, porque usted tiene a su lado a un abogado que trabajaría con Lefort. O sea, que trabajó. No lo sé si sigue trabajando, yo creo que no. A propósito de los correos, usted se querelló contra el presidente de la República. Así es. Y contra el ministro. Y contra los subsecretarios. Y los subsecretarios. ¿En qué va eso? ¿Tiene algún destino? Yo creo que sí. Hay que ver qué pasa con la investigación. ¿Cuál es su objetivo? O sea, que paguen los responsables de lo que hicieron en Recoleta. ¿De lo que hicieron qué? ¿Muertes de más? ¿Muertes por indolencia? ¿Muertes por qué? Muertes por negligencia del Estado, ¿no? Y que efectivamente además discriminaron a Recoleta de manera brutal. O sea, cuando uno mira el manejo de la pandemia y uno ve que Las Condes entra en cuarentena con 56 casos cada 100.000 habitantes y que Recoleta entra en cuarentena con 346 casos cada 100.000 habitantes, uno legítimamente tiene que preguntarse por qué la diferencia. Sigamos con Recoleta. Sigamos con Recoleta y su querella contra el presidente y los ministros. Y las cosas que a nosotros nos llamaron las negligencias que provocaron muertes indebidas. Las cosas que nos llamaron profundamente la atención. En el pic de la primera ola, ¿no? En la crisis, se dijo que nunca habíamos tenido el dilema de la última cama. Y eso yo creo que es brutalmente falso. ¿Por qué? Porque en esa época todavía no se tenía conciencia, por lo menos el gobierno no la tenía, de la importancia de la salud primaria en el manejo de la pandemia. Nos habían dejado afuera del manejo de la pandemia. Y por lo tanto nosotros no teníamos la información de los pacientes más que los que entraban al sistema por la salud primaria. Eso teníamos y los podíamos seguir, ¿no? En Recoleta hay muchos casos de gente que murió en sus casas. Como en todo el país, señor. Así es. Y eso... Esa es la diferencia que hay entre los casos con PCR confirmado y los casos sospechosos. No. Esa es la gran diferencia. No, pero estoy hablando... Sí, claro, en términos numéricos. Ahí está la gran diferencia. Ahí está el dilema de la última cama. Sí, claro. Los que no llegaron a ser hospitalizados porque el ministerio sencillamente los dejó morir. ¿Y qué espera usted? ¿Qué espera encontrar en esos correos? Que la justicia... ¿Se los entregaron? O sea, ¿Lo están revisando? No, a la fiscalía se los entregaron. ¿Están revisando? Yo entiendo que sí. ¿Sus abogados tienen acceso? No hemos tenido acceso todavía a la carpeta. ¿Después de tanto tiempo? No. Es que nosotros no definimos los tiempos de la fiscalía. Nosotros estamos en el proceso y yo efectivamente espero que avance. Hay varias querellas. Incluso nosotros hicimos una ampliación de la querella por esta figura de el esparcimiento negligente de un virus en la sociedad, que yo creo que hoy día, además, creo que se confirma. O sea, usted me asegura que no va a dejar esa querella, no la presentó como un volador de luces. No, de ninguna manera. Estamos preocupados y estamos pendientes de que esto avance. Señor Jadwe, ¿es verdad que usted tiene un nieto de Salvador Allende trabajando en la Municipalidad de Recoleta? Sí, Pablo... No lo conozco mucho, pero creo que sí. Sí, Pablo Sepúlveda Allende. Que viene de Venezuela. No sé si viene de Venezuela o no, la verdad, no. Te pregunto porque a veces se hacen analogías entre usted y Salvador Allende, pero no hay muchas, ¿no? Primera, porque Salvador Allende forma parte de una cultura socialista laica que traspasaba la frontera. ¿Usted le gustaría traspasar las fronteras del PC? Soy parte de una cultura socialista laica que traspasa la frontera. ¿Y le gusta eso? Me siento muy cómodo hace mucho tiempo con esa cultura. Pero ha sido bien díscola en el PC. A ver, yo no diría díscolo, ¿ah? Yo soy... hay muchos que no... Yo soy uno de los díscolos más disciplinados que tiene el PC. Perdón, ¿a usted lo echaron del Comité Central o no? No fui electo. Ah, no fue electo, pero convengamos que los electos... No, pero mira, yo no le tengo ningún temor al cambio. Y si en algún minuto el colectivo del PC definió que algunos compañeros no estábamos a la altura del colectivo de dirección,
eso es parte completamente legítimo en los procesos. ¿Cuáles fueron sus críticas? La verdad, ¿cuáles fueron sus críticas al Partido Comunista? Porque usted, más allá, perdón, no quiero ser frívola, más allá de ser díscolo o no, usted fue un crítico profundo. Usted remeció un poco el PC junto a otros compañeros. A ver, ¿por qué? ¿Qué no le gustaba? Yo no sé si hablaría de remecer, pero efectivamente hay tesis políticas dentro de los partidos. Y quizás donde poner el énfasis del trabajo político es una de las diferencias. Bueno, hemos llegado al fin de este ciclo con las entrevistas a los candidatos presidenciales. Nos faltó, quiero decir, Joaquín Lavín, pero no porque no hiciéramos el esfuerzo. No quiso, lo lamentamos mucho. Habría sido muy interesante entrevistar a quien fuera candidato presidencial 2 veces, a quien fue durante muchos años alcalde de Las Condes, un hombre que ha marcado la política de este país en estos 30 años. No fue posible, pero Poder y Verdad no se termina. No, quiero invitarlos a que el próximo lunes estemos juntos nuevamente. ¿Saben por qué? Porque en este momento de tantos cambios, donde el poder real se muestra en todas sus facetas, donde un nuevo poder real emerge, es muy importante que sepamos quiénes forman ese poder, cuáles son los rostros, las voces de ese poder real, porque son ellos los que definen su vida cotidiana. Y este equipo quiere aportar para que todos conozcamos ese poder real, metamos un cincel, auscultemos el poder real, porque son nuestras vidas las que están en juego.